quiere abrir los ojos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos con la clase séptima de escuelas éticas. Y hoy dedicada a Nietzsche. Con él acabamos este recorrido por la historia de la ética. Y lo hacemos un poco cerrando el círculo, porque como veremos, si empezábamos con los sofistas, nos vamos a encontrar al final de todo este camino con un autor que va a reivindicar la posición de los sofistas frente a todos los anteriores filósofos. ¿Vale? Kant ya era un crítico de toda la anterior filosofía moral, de toda la anterior ética. Bueno, pues Nietzsche va a ir todavía, como veremos, más lejos. Y para trabajar el tema de Nietzsche, ¿vale? Que sería ya, como os digo, el último de este segundo bloque y sería la anteúltima clase, ya solo tendríamos una clase más, pero para trabajar este tema, además de mis apuntes, os he dejado unos apuntes de otro profesor, ¿vale? Un antiguo compañero mío, Fernando Cocho, que bueno, hizo estos apuntes realmente pensando en la asignatura de valores éticos de cuarto de la ESO, y a mí me parecía muy interesantes para vosotros, porque bueno, creo que bueno, pues dan una visión bastante clara de la ética de Nietzsche. Entonces recordad que son estos apuntes que os voy a mostrar ahora, ¿vale? En realidad es poquitos, son un par de hojas y aparece una serie de términos en negrita que son importantes, ¿no? Leed estos apuntes antes de empezar la clase y una vez que los hayáis leído, interiorizado, ¿vale? Tomad apuntes, me imagino puede ser necesario para hacer un pequeño esquema, resumen, bueno, como habéis venido haciendo a lo largo del curso y de vuestra vida como estudiantes. Pues una vez que hayáis leído esos apuntes de Fernando Cocho, tendréis que ser capaces de responder a estas preguntas, ¿no? Una serie de términos importantes para entender la ética de Nietzsche. Una ética que, por otro lado, es atractiva por lo radical que es, ¿no? Por lo extremista que es y por lo distinta que es a todo lo que hemos visto. Es una reflexión sobre la moral que vamos, en realidad es una crítica a la moralidad. Es una crítica a cualquier norma que coarte una libertad que para Nietzsche debe ser total, absoluta, sin ningún tipo de freno. Lo cual, bueno, pues puede resultar chocante, incluso nos da un poco de miedo, ¿no? Porque quitarnos cualquier tipo de freno nos pone delante del espejo y tal vez no nos guste ese ser que encontramos, ¿no? Recordáis que, bueno, en la primera evaluación hablábamos del psicoanálisis y ese enfrentarnos con nuestro ello, con el inconsciente reprimido, pues puede casi volvernos loco, ¿no? Y sabemos que además Nietzsche, no os voy a hablar sobre la biografía de él, el curso que viene, cuando deis historia de la filosofía, los que la tengáis o si la tenéis todos, se hablará más a fondo de un personaje tan interesante y tan complejo como Nietzsche, que bueno, acabó efectivamente loco. Él mismo. Acabó loco porque le volvió loco su filosofía. Algunos piensan eso. Yo no creo que fuera eso. No creo que la filosofía tenga el poder de volverle loco a nadie. Creo que ya tenía un problema que tampoco creo que sea exactamente la locura, sino un problema físico que lo tuvo su padre también y quedó por eso demente en los últimos años. Pero bueno, por lo menos nos quedamos con esta idea un poco de filosofía o moral alocada, ¿no? Términos como el de moral de los señores, que ya tenéis que saber definir, identificar al menos, si os lo pregunto en el test, moral de esclavos, ¿vale? Como Nietzsche hace un análisis de cómo se comporta la gente y dice, este señor se comporta como un verdadero señor, ¿no? Con una moral del hombre fuerte, bello, de verdaderas virtudes. Y este, sin embargo, es un resentido. Esta es la típica moral del esclavo que está todo el rato envidiando, ¿no? Envidiando y resentido por no tener lo que tienen otros, por no ser así, y entonces pues está siempre como atacando porque se siente inferior. La crítica de Nietzsche al cristianismo, ¿no? Que está, como vamos a ver después,
casi de lo que más recordamos. Claro, tiene una de sus frases más famosas es Dios ha muerto. Claramente una frase polémica para cualquier cristiano, más cuando la escribe, ¿no? A finales del siglo XIX, donde aunque ya empezaban a haber otros autores que se declaraban públicamente ateos, todavía la mayor parte de la población bien pensante y sobre todo las instituciones del poder eran cristianas en Europa. El nihilismo, ¿vale? Nihil, nada en latín, también término importante. La transmutación de los valores, o que yo también voy a llamar transvaloración de los valores, ¿vale? Eso que pide, que tenemos que ser capaces de hacer. Las tres transformaciones que hacen surgir al superhombre, que aparecen en Así habló Zaratustra, en su obra más influyente, esas tres transformaciones, esos tres animales, que son como una metáfora de los pasos por los que hay que pasar para convertirse en algo más que un hombre, en un superhombre, voluntad de poder, otro término, vamos, tal vez el más importante de la filosofía de Nietzsche, difícil de entender además, y finalmente el eterno retorno. De estas cosas vamos a hablar en la clase de hoy. Vale, que bueno, como siempre, antes de verla, además de los apuntes de Fernando que hemos visto antes, pues bueno, seguimos con nuestros apuntes ya en la página 18, 19 y nos quedamos aquí ya en la página 20. Fijaros que nos queda muy poquito, únicamente ya una última clase y unos apuntes que además son bastante más ligeros que lo demás. Pero hoy sí acabamos con las escuelas de ética. Y bueno, Nietzsche es un autor del siglo XIX, ya de Alemania, es justo se conforma Alemania con Bismarck, que no sé si os sonará de algunos de Historia Universal, pero es el que conforma el Segundo Reich, ¿no? Luego sabemos que con Hitler llega el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reino, pero es el que va unificando los diferentes reinos que componían pues la cultura, el mundo de la cultura alemana, de las personas que lo hagan alemán o cosas parecidas por Centro Europa, y los unifica en ese nuevo Estado-nación llamado Alemania, tan tan importante para la historia de Europa y que tantos quebraderos de cabeza dio, pero que también tanto aportó a la cultura, especialmente al arte y especialmente a la filosofía. Si Grecia fue la capital filosófica de la antigüedad, Alemania va a ser la capital filosófica de la filosofía contemporánea. De aquí nacerán desde Kant los grandes genios de la filosofía, que incluye el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX y el XX. Nietzsche, esto sí es importante, es algo de la biografía, pero que nos sirve para entender su modelo moral. Fue un amante de la música y fue un músico frustrado. De hecho, hay algunas piezas suyas que se conservan para piano, las podéis encontrar en YouTube. Y fue un gran admirador de un músico de su época llamado Richard Wagner. ¿Vale? Wagner fue un renovador de la ópera y bueno, Wagner hacía grandes espectáculos de ópera que es lo más parecido a casi al cine de ciencia ficción actual. Eran óperas muy largas de duración, de 4 horas, 5, 6 horas, con unas escenografías impresionantes a nivel de luz, de sonido, de música. Metía en escena hasta elefantes. Lo que buscaba Wagner era crear una gran obra de arte total que dejase a los espectadores, completamente fundidos, ¿no? Como si estuvieran asistiendo ahí al nacimiento de algo. Y esto al propio Nietzsche le impresionó mucho. Y le impresionó mucho porque esa sensibilidad de artista hacía que lo que más apreciase él fuese precisamente el arte, la creatividad, y es lo que más va a valorar en el ser humano. Por tanto, a la hora de desarrollar su modelo de moral, que es lo último que vamos a ver, su modelo moral de cómo debe ser un hombre, sobre todo tiene en cuenta de que esa moral, esa forma de ser, nos permita ser creativos, poder ser personas inspiradas y capaces de traer algo nuevo. Cosas que también son importantes saber de Nietzsche para ubicarle. Pues él no fue de profesión, no vivió de la filosofía,
De hecho, vendió muy pocos libros y cuando ya en sus últimos años murió en 1900 y de 1890 a 1900 no produjo nada, vivió impedido de mente completamente, sin, vamos, con una locura, pero digamos que lo mantuvo en completo silencio y ajeno al mundo. En ese momento es cuando empezó a leérsele un poco más, pero mientras él estuvo en vida y produciendo, vida activa, no vendió nada. Él fue catedrático de filología clásica, se tuvo que jubilar pronto por problemas de salud, pero a lo que se dedicó profesionalmente, es decir, por lo que le pagaron, no a lo que invirtió más tiempo, porque dedicó mucho más tiempo a la filosofía en realidad, pero no le pagaron por ello. A lo que se dedicó profesionalmente fue el estudio del mundo griego desde un punto de vista, pues bueno, de la literatura griega, especialmente a la tragedia griega. Las tragedias griegas, Sófocles, Esquilo, Eurípides, tienen que sonar, son el origen del teatro moderno y de parte de la literatura occidental, ¿no? Wagner, cuando hace esas grandes óperas, en realidad también se inspiraba en la tragedia griega. En la tragedia griega también se inspiraba Shakespeare y todos los grandes dramaturgos actuales, ¿no? Es, digamos, un nivel artístico que es casi insuperable y que tampoco se sabe exactamente cómo se representaban. Tenemos los textos, pero qué es lo que se hacía sobre el escenario, qué tipo de música había, cómo interpretaban los actores. Bueno, pues son cosas que trató de entender Nietzsche. A Nietzsche del mundo antiguo también le fascinaba un filósofo, Heráclito. ¿Recordáis el filósofo del devenir, del fuego? No podemos meternos en un río dos veces y la realidad es como una gran llama que está siempre consumiéndose. Y por otro lado, aunque esto no lo dice tan directamente, pero desde un punto de vista ético, hay posiciones suyas que nos recuerdan bastante a lo que podemos imaginarnos de los sofistas y que, bueno, pues parece que en realidad está reivindicando a los sofistas. Ya veremos por qué. Y el último punto como introducción es que, bueno, su filosofía y su ética, su reflexión sobre la moral, es una reacción frente a lo que él entiende que es una crisis cultural de Europa. Hablamos hoy en el siglo XXI de crisis, pero ya en el siglo XIX se estaba hablando de crisis. Después del siglo XVIII y sobre todo a partir de la Revolución Industrial, ya hay muchas voces en distintos países que dicen que la cultura europea, los valores que la habían movido, que desde la Edad Media el cristianismo, en la modernidad, las ideas del Renacimiento, ese humanismo, las ideas de la Ilustración, pues como todo eso había caído en crisis. Habría que hacer un análisis largo por qué se dice que hay una crisis de esos valores, ¿no? Y por qué precisamente en una época como el siglo XIX, que es una época de progreso industrial, de progreso económico, pero hay muchas otras cosas. Es una época de progreso, pero también una época enormemente dura para mucha gente. La época de la revolución industrial la paga gran parte de la población siendo explotada en las fábricas. La paga gran parte del mundo siendo colonizada y siendo esclavizada. Por tanto, Europa empieza a aparecer como una gran potencia económica, pero también como una gran cultura de dominación, de hipocresía y de brutalidad. Por tanto, una mala conciencia, que es lo que empieza a brotar, ¿no?, en la Europa del XIX. Nietzsche es testigo de todo esto. Está, por tanto, muy lejos de esa filosofía luminosa, moralmente intachable de Kant, y es una filosofía de la sospecha y de empezar a ver un poco que no todo es tan bonito como se lo pintan los filósofos anteriores. Y aquí la frase propia ya de Nietzsche para dar un poco, para explicar, para tratar de entender qué es lo que ha pasado en Europa. Y es una frase metafórica, porque Nietzsche en realidad es casi un poeta que explica más que con conceptos, con metáforas, y dice que Dios ha muerto. Como que Dios ha muerto. Dios no puede morir, ¿no? Dios o no existe o no existe, pero ¿cómo que ha muerto? Bueno, aquí se encierran muchas cosas. La idea de que Dios en realidad era un mito.
Y que los mitos para Nietzsche, ya lo sabéis en la primera evaluación, pues nos alimentan, son necesarios para que podamos vivir. Son mentiras útiles. Y el mito de Dios, pues ya no hay quien se lo crea. Era el mito que nos había hecho vivir y sobre todo que desde un punto de vista ético era en el que se sostenían nuestros valores y nuestro modelo moral, y sin embargo ya no hay quien se lo crea. Por tanto, si Dios ha muerto, ¿qué me detiene a mí para hacer lo que quiera? Si nadie me va a castigar en el otro mundo, si no me vigila nadie. Por tanto, esos criterios de acción, esos criterios morales, se tambalean porque el fundamento de esos criterios, que era el Dios cristiano, pues tenemos muy claro que no tiene la fuerza para poder parar nuestro deseo. El otro punto, la otra término que quiero destacar para calificar, para dar tono a esta crisis europea, es el de nihilismo. Lo preguntaba antes, además. Nihilismo sería semejante a decir que nada tiene sentido, que hemos perdido el sentido de la vida. El nihilismo, de hecho, para Nietzsche conduce en última instancia a esto, a una especie de depresión, de no tener motivos para levantarse de la cama y, en el peor de los casos, ya al suicidio. La vida carece de sentido. ¿Por qué carece de sentido? Porque ha muerto aquel que nos levantaba de la cama, ¿no? Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo nos enfrentamos a esto. La filosofía de Nietzsche se llama vitalismo, es un tipo de vitalismo, en realidad vitalismo trágico, y parte de varias ideas muy importantes desde el punto de vista moral. Primero, que solo tenemos esta vida y este cuerpo, por tanto, falso todo lo que había dicho Platón, los cristianos, no hay un más allá ni una supervivencia del alma. La vida es abismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida en sí misma carece de sentido. La vida es una locura en sí misma, si la miras cara a cara. Recordad Heráclito. Heráclito decía que todo está en permanente cambio, que pensar que soy yo una misma persona es un primer engaño. En realidad yo estoy constantemente cambiando. Lo único que no es posible asumir que yo esté constantemente cambiando, me volvería loco si asumiera eso. Por tanto, en sí mismo la vida es abismo, cambio permanente y voluntad de poder. Muy brevemente, esto de voluntad de poder, que también lo dijimos en la primera evaluación, sería algo así como voluntad de continuar siendo y de ser nuevas cosas. ¿Vale? Ese cambio permanente no es algo que pasa de forma fortuita, externa, sino que es una voluntad que tengo yo de abarcarlo todo, de ser todas las cosas, de saberlo todo, de hacerlo todo. Y esa voluntad no está solo en mí, está en todo lo real. Por tanto, la vida es, pues bueno, pura creatividad. Recordad lo que decía del músico. Él se está contemplando a sí mismo como artista, y cuando un genio creador se piensa a sí mismo, que es lo que tiene dentro de sí, es como una especie de volcán que está en erupción permanente, ¿no? Que quiere abarcarlo todo. La vida, esto es otra metáfora, es danza, y por eso se ha puesto este cuadro expresionista donde aparece esta danza circular, ¿no? Una especie de rito pagano. Es deseo, tiene que ver con desear cosas materiales, carnales, y es carnaval, porque constantemente es disfrazarse de cosas que uno no es, pero no por el afán de engañar y conseguir algo, sino por el puro afán de disfrutar, de jugar, ¿no? La vida es juego. Y finalmente la vida es amoral, y esto es ya lo que nos hace tocar suelo con el tema. La vida por sí misma no respeta unas normas morales. La vida por sí misma no conlleva digamos, una serie de acuerdos que uno a los que se tiene que comprometer. Las personas que triunfan en la vida, para Nietzsche, son personas que siguen la norma cuando les viene bien, y cuando no, pueden traicionar la norma. Por tanto, desde un punto de vista moral, las personas que viven plenamente, que logran imponer su voluntad, son personas que se saltan las normas morales. ¿Os acordáis de la segunda clase, cuando hablábamos de los sofistas, de esas figuras como pues, el ejemplo de Jesús, Gil y Gil? Bueno, pues podríamos estar pensando en algo así,
Pero en el caso de Nietzsche, él siempre está pensando desde la figura del artista, del genio, que no se le puede poner límites porque si no su genialidad pues se apaga. Nietzsche dirá que no es posible vivir esta vida sin mentir ni, muy importante, mentirte a ti mismo. ¿Vale? Por tanto, no es un mentir para conseguir las cosas, sino que ese mentir también es mentirte a ti mismo, creerte tus propias mentiras, porque la única verdad que hay para Nietzsche es que la vida es un abismo, y si no te mientes a ti mismo sobre quién eres, te vuelves loco, porque tú no eres nadie, no eres nada, estás permanentemente en puro cambio. Por tanto, tienes que construirte máscaras y mentiras que te permitan vivir. Es complejo, contradictorio, pero bueno, seguro que algo lo vemos, ¿no? Sabemos cuando nos creamos nuestras propias mentiras eh, bueno, eso nos permite en cierto modo seguir adelante e incluso vivir plenamente y con una ilusión enorme. Y luego se ha puesto esta otra metáfora, pensando que la vida es una especie de mar que está en un oleaje permanente, pues vivir sería ser capaz de surfear de algún modo por encima de ese mar bravo, ¿no? Coger la ola de la vida y sacarle todo el partido posible. ¿Vale? Sería una especie de surfer que consigue. Es decir, esa tabla que nos permite surfear sería esa mentira, esa máscara que utilizamos para poder salir adelante y desarrollar todo nuestro potencial. Quien tiene una mala tabla que no le permite surfear se hunde en la vida. Quien tiene una buena tabla pues consigue surfear la vida. Hay un momento, tarde o temprano, que la ola se acaba y caerás. La cuestión es cuánto puedes permanecer en la ola, en la cresta de la ola y en lo más alto posible. Esa es digamos, los principios morales y vitales para Nietzsche. Y a partir de todo eso ya se enfrenta a hacer un análisis de la ética, de qué es lo que han dicho los autores que hemos estudiado anteriormente y si esos modelos morales y esos criterios que han entendido que eran los mejores en realidad nos sirven para surfear la vida o no, o nos hunden, o son como tratar de surfear encima de una piedra, ¿no? Y dice que todas las modelos morales y éticos que ha habido en Occidente no nos sirven para surfear, todo lo contrario, nos sirven para hundirnos más profundamente. Y empieza sobre todo, y es al que tendrá más inquina, al que le tendrá más manía, con Sócrates. Dice que la moral socrática, el intelectualismo moral, ese tener que definirlo todo, ese tener que tener unos principios claros y estar todo el rato poniendo en duda la vida de su época, esa especie de hipercrítica permanente de todo, sospechar sobre si tu modo de vida es la correcta, bueno, pues eso es para Nietzsche pura moral de esclavos, ¿vale? No repito lo de la moral de esclavos porque creo que lo habéis tenido que entender bien. Una moral resentida, una moral reactiva, una moral que en realidad no ama la vida, sino que está ya claramente en Platón pensando en un más allá de un alma que supuestamente va a vivir después. Fijaros que toda la filosofía de Platón, el principal discípulo de Sócrates, es vamos a prepararnos para la muerte. Dios mío. O sea, esta vida no tiene valor más que como preparación para la muerte. Claro, pero es que Nietzsche ha dicho, es que no hay nada después de este mundo. Entonces, tenéis un modelo moral que sirve para negar esta vida que es la única que tenemos. Dirá Nietzsche de los cristianos que el cristianismo es platonismo para el pueblo, ¿vale? Platonismo, por tanto, divulgado, vulgarizado, pero se mueve por el mismo patrón. Esperanza en la recompensa en el más allá y hacer de esta vida negar todos los placeres, sospechar sobre la sexualidad, ver que es algo pecaminoso, sospechar sobre cualquier deseo y pensar que es algo pecaminoso, por tanto, estar siempre arrastrando la culpa, el arrepentimiento como signo de la vida, ¿no? Con el humanismo del Renacimiento y la época moderna, parece que esos ideales cristianos de sacrificio se quedan atrás y aparece una nueva moral más parecida a la moral
de Hume o la de Stuart Mill, el utilitarismo, que es una moral mucho más práctica, ¿no? Que dice, bueno, en realidad no estés ahí con esa mala conciencia, sino disfruta del momento, trata de tener un poco de estabilidad. Parece que esto a Nietzsche le podría satisfacer más, pero tampoco porque dice que al final es gente que lo quiere tener todo muy atado, que cree que la vida se puede convertir en algo razonable, práctico, y dice que eso es precisamente ser cobarde porque la vida es un volcán y tienes que vivir la vida con peligro. El ideal de vida burgués, de una familia, de una casa, de un coche, bueno, pues eso sería negar el peligro que supone la auténtica vida y no dejar que explote ese volcán que tenemos dentro de mí, nosotros mismos. Por tanto, la crítica de Nietzsche va a ser una crítica a la moral misma, en tanto que criterios de acción predefinidos que nos atan y que tenemos que seguir de forma rigurosa, va en contra de la vida. Va en contra de la vida y es un deseo de muerte. Por lo tanto, tenemos que acabar con la moral. En este libro, El Anticristo, pues bueno, un poco con polémica, ¿no? Por el título, va por ese camino. Dice que en realidad todas estas morales se pueden reducir a la moral cristiana, son formas distintas de estar pensando en una vida segura, sea en este mundo o en otro mundo, cuando la vida, por definición, es insegura. Y ya tenemos que aceptar esa inseguridad y vivirla plenamente. Dice que todas esas moralidades son reactivas, nacen del resentimiento, se operan a la vida, crean valores trascendentes, es decir, valores que están más allá de esta vida, mientras que desvalorizan lo inmanente, desvalorizan este mundo, esta vida. Se escudan en la ley de la razón que anula el deseo, y sin embargo nosotros somos deseo. Por tanto, la razón como una especie de cárcel que impide que realicemos el deseo, desarrollemos toda ese potencial de deseo. Y como os he dicho en todos estos puntos, nos ata a falsas certidumbres, a falsas seguridades. No hay nada seguro. Frente a todas estas morales reactivas, él lo que propone es otro modelo de vida. Dice, efectivamente hemos caído en el nihilismo. Normal, si hemos visto que Dios no existe, pues se nos ha caído el mundo, el mundo, y hemos descubierto que el mundo carece de sentido. Pero esto igual tampoco está tan mal. Efectivamente, el mundo carece de sentido, el mundo es una locura, pero es una locura bellísima que apetece mucho vivirla de forma completamente alocada. Por eso, lo que debemos hacer es pasar del nihilismo reactivo al nihilismo activo. Afirmar la falta de sentido del mundo y, una vez que la hemos afirmado, tenemos que matar la culpa y el arrepentimiento. No existe Dios, por tanto, no tenemos que sentirnos culpables. Construir nuestros propios valores inmanentes, dirá, los valores que nacen de la tierra. Valores que tienen que ver con la salud, con el poder, con la creatividad, con la vida, con cosas positivas y que podemos crear y destruir cuando ya dejan de servirnos. Matar, por tanto, al hombre que éramos y dejar paso al superhombre. ¿Recordáis esas 3 transformaciones? Hasta llegar a ese niño que es pura afirmación. ¿Cuál es el imperativo moral para Nietzsche? Pues completamente distinto, aunque un poco parecido al de Kant en su forma. Dirá, vive cada momento de tu vida como si se fuera a repetir eternamente. ¿Y cómo es eso? Es decir, si cada momento se está perdiendo, si todo es puro cambio, ¿cómo que se va a repetir eternamente? Claro, porque Nietzsche dice que, ya lo decían muchas religiones antiguas, cuando morimos, lo que nos ocurre es que volvemos a nacer, y volvemos a nacer en aquel que fuimos cuando nacimos y volvemos a vivir nuestra vida tal y como la habíamos vivido y así en ciclos eternos, de tal forma de cada uno de estos instantes que es un instante que se lleva el tiempo, en realidad se va a repetir eternamente. Es como consigue darle un valor inmanente, absoluto, a cada cosa que sentimos aquí. Por tanto, no estés pensando en un más allá, no estés pensando en un mañana tampoco, en una seguridad que vas a tener, sino piensa de que este instante, tal y como te está tocando vivirlo, es eterno y sácale todo el partido posible. Es lo que llamará como amor fati, amar tu destino, amar tu fatalidad,
No todo está en nuestras manos, pero tienes que amarlo porque es todo lo que tienes. Y para terminar, bueno, quedaros con esta imagen, ¿eh? Fijaros que esto es la idea del eterno retorno, como una especie de círculo casi alocado, pero bueno, que representaría bastante ideas que tienen mucho que ver con la música, justo con lo que empezábamos, ¿no? Esa carrera frustrada de Nietzsche, con la creatividad. Por tanto, ¿cuál es el modelo moral para Nietzsche? Pues no puede ser otro que el artista. Porque el artista, el genio artístico, busca siempre la inspiración, busca sorprenderse a sí mismo y sorprender a los otros, ponerse nuevas máscaras, inventarse, ¿no? Crearse sus propias mentiras, porque cuando se crean sus propias mentiras, su juego artístico va a ser más cautivador, ¿no? Un músico, un actor, cualquier tipo de artista, un escritor, pues bueno, buscan eso, ¿no? Seducirnos a través de la palabra, a través del sonido, a través de la forma y de la imagen y hacernos soñar otros mundos que no existen. Bueno, pues si son suficientemente brillantes, existirán en tanto que nos llegan. ¿Cuál es el valor máximo para Nietzsche? Yo creo que la creatividad. ¿Vale? Todo lo que esté a favor de que podamos mantener nuestra creatividad será positivo desde un punto de vista moral. Todo lo que encapsula nuestra creatividad, no nos permite traer cosas nuevas y sorprendentes, será negativo. Y a la hora de seleccionar a personas que hayan podido vivir una vida nietzscheana, pues bueno, tendríamos muchas. De nuevo ocurre lo mismo con Kant, ¿no? Que uno podría pensar que no lo es tanto. Pero yo creo que este señor, que seguro que os suena, Freddie Mercury, encarna bastante este ideal, ¿no? Es, por tanto, un modelo de vida centrada en sorprender, reinventarse a sí mismo, ser todo lo posible y centrada además en lo artístico, ¿no? En la creatividad. Como canción, para recoger la parte un poco más trágica, ¿no? Porque, bueno, Freddie Mercury tiene una muerte trágica, porque como me imagino que habréis visto la mayoría la película que se hizo bastante famosa el año pasado, creo que fue, hace 2 años, murió por SIDA. Pero bueno, murió afirmando con una alegría de vivir, ¿no? Nietzsche, sin embargo, aunque él es muy vitalista, también tiene un tono muy trágico en toda su obra y bastante duro, que se quiere quitar de encima, pero es que le persigue, ¿no? Y por eso he puesto una canción, que es con la que habíamos empezado la clase, de El último de la fila, no sé si os sonará Manolo García. No, pues, música no de mi época, sino de la época de mis hermanos mayores, de mediados, finales de los 80, pero que yo creo que es muy actual. O sea, en realidad, aunque hayan cambiado muchas cosas, el fondo de lo que está planteando la letra es parecida y sobre todo muy cercana a las ideas de Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta canción? Bueno, pues dice cosas como que he visto el paraíso y el infierno sin siquiera abrir los ojos, ¿no? Es decir, lo he visto dentro de mí, es como dentro de mí está todo. Y dice también que está lejos de las leyes de los hombres, que es justo donde se ponía el superhombre, ¿no? Más allá del bien y del mal. Bueno, pues os dejo pensando un poco en este modelo de vida de Freddie Mercury con la canción del último de la fila. Yo he visto las maravillas de la creación, oh, 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 sin ni tan
sueños entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez, cuando aún no hay costumbres, lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. Espero que os haya gustado y como en todas las clases vamos a terminar ya con el repaso de las preguntas de Nietzsche, autor especialmente importante porque recoge, digamos, una reflexión sobre todos los anteriores. O sea que en el examen, de hecho en el modelo que os he puesto, ya veíais que había un texto sobre Nietzsche, pues casi os doy una pista y deciros que es posible que en el examen haya también un texto relacionado con la filosofía de Nietzsche, porque es que nos permite examinar también las filosofías anteriores. ¿En qué sentido la ética de Nietzsche retorna a los sofistas? ¿Vale? Vemos que ahí hay ciertas relaciones, ¿no? ¿Por qué la ética de Nietzsche es una crítica más radical que la de Kant a las éticas anteriores? Lo acabamos de ver, no es solo una crítica a determinadas éticas, sino que es una crítica a la moral. ¿Cómo entiende Nietzsche la vida? ¿De qué modo la gente no se enfrenta a la vida? Bueno, un ejemplo distinto a los del texto, ¿vale? Hablaba de cómo para Nietzsche la vida es riesgo, es puro cambio y la gente, sin embargo, quiere atarse a cosas certeras, seguras. Ponía en los apuntes el ejemplo del matrimonio, que también aparecía con los sofistas. ¿Cuál es la razón de ser del conocimiento? Esto sobre todo aparece en los apuntes. No he hablado tanto aquí, pero bueno, en realidad digamos, busca también esas certezas, ¿no? ¿Qué significa la metáfora, la imagen que hemos utilizado de surfear la vida y también buscar pues un ejemplo, ¿no?, de esas tablas de surf que nos permiten vivir y las que nos llevan a hundirnos? ¿En qué sentido la ética nietzscheana es la ley del deseo? ¿Vale? Porque el deseo es el que marca los límites y no la razón. ¿Por qué el hombre no puede vivir plenamente? ¿Vale? Aquí estamos hablando del hombre frente al superhombre. En los apuntes aparece claramente, el hombre está atado por definición a algo superior. ¿De acuerdo? Mientras que el superhombre es lo que debe imponerse frente al hombre. El hombre para Nietzsche es algo que va a morir por el nihilismo y debe ser sustituido. ¿Quién es el superhombre? ¿Cuál es el modelo moral para Nietzsche? ¿Cuál es el valor al que da más importancia? ¿Y cómo sería tu vida si fueras un seguidor de Nietzsche? Bueno, espero que os haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente, que será la 9ª y última clase de ética. Repasad todo, preguntadme dudas y hasta pronto.